Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros en este ciclo de 12 meses, 12 charlas. Voy a empezar a compartir la pantalla. Perfecto. Pues como ya os ha comentado Didac, primero eso, muchas gracias por estar aquí a todos vosotros una vez más y muchas gracias también a las empresas colaboradoras que hacen posible, pues por un lado, el programa Residencia y también este tipo de charlas que estamos haciendo a nivel formativo. Y os voy a hablar hoy de cómo mejorar la consolidación ósea y voy a hablar un poco desde lo más habitual, lo que más solemos usar, que son injertos de hueso esponjoso, hasta ya lo más innovador, que son injertos sintéticos por impresión 3D, y luego también voy a hablaros brevemente del uso de células madre para mejorar esta consolidación ósea. Lo primero que siempre nos preguntamos los traumatólogos es a quién realmente nos parecemos más. Entonces, nuevamente la gente nos ve como si fuéramos una especie de carpinteros. Trabajamos con taladros, colocamos tornillos. Lo que mucha gente no tiene en cuenta que también tenemos una parte realmente de jardinero. Tenemos que tener este cuidado y ser delicados con todo lo que rodea nuestra fractura, como el tejido blando y la vascularización. Esto no es algo que diga yo, sino esto ya se dijo hace muchísimos años, hace más de 100 años, que lo dijo este señor de aquí, el señor Gilderstone, que fue un cirujano ortopédico pionero y el primer profesor de cirugía ortopédica en Oxford. Y bueno, fue primero en hacer anatoplastia en medicina humana. Y él siempre decía que podemos ser muy buenos poniendo tornillos, pero que si no somos cuidadosos y delicados y preservamos la vascularización que tenemos alrededor de nuestra fractura, pues que nuestra cirugía al final realmente será un fracaso. ¿Cuáles son nuestros pilares fundamentales para conseguir una buena cicatrización ósea? Pues por un lado la estabilidad, tengo que darle a la fractura una buena estabilidad, y luego por otro lado la vascularización también. ¿Qué otros factores influyen a la hora de que una fractura se consolide? Pues el tipo de fractura en sí, no es lo mismo una fractura diafisaria transversa que una fractura comminuta o una fractura abierta, el método de fijación que utilizamos, el grado de reducción que podamos conseguir en esta fractura, si hay daño también a nivel de tejidos blandos. Esto, cuando más daño hay a nivel de los tejidos blandos, peor será nuestro pronóstico y más dificulta todo esto la cicatrización ósea. Luego también qué hueso tenemos afectado. No es lo mismo una fractura de fémur, donde yo tengo todo un paquete muscular y mucha vascularización alrededor, que por ejemplo fracturas a nivel de radio distal, que luego ya veremos también, pues que son fracturas más complicadas, sobre todo a nivel de la vascularización. Y luego también influye mucho nuestro paciente en sí, la edad que tiene, el estado general, si tiene infección, si tiene, por ejemplo, alguna enfermedad sistémica tipo leishmania. Un animal con leishmania nos va a retrasar bastante esa cicatrización ósea, le va a costar mucho más cicatrizar la fractura. O, por ejemplo, no es lo mismo un animal joven de unos 8 meses que rápidamente nos genera un callo óseo en la fractura que un animal geriátrico. Aquí os he puesto un gráfico de lo que sería o lo que tenemos que vigilar para que nuestra cirugía realmente sea un éxito, lo que separa el éxito del fracaso a nivel de la estabilidad sobre todo. Entonces yo siempre en mi fractura tengo que intentar de que realmente consiga una buena estabilidad en mi fractura. Si es una estabilidad relativa, lo que yo consigo en esta fractura es una cicatrización ósea secundaria. Si yo consigo una alta estabilidad, realmente llegando a que esta fractura sea rígida, que consiga una rigidez en esta fractura, la cicatrización que yo voy a tener será una cicatrización ósea primaria. En esta zona ya roja, que sería el comienzo del fracaso, está la inestabilidad. Cuando una fractura no está estable, si es una inestabilidad leve, aún se me va a producir una unión retardada hipertrófica.
¿Cuál es el problema? Cuando ya nos acercamos aquí a esta zona roja, que significa que tenemos una gran inestabilidad en nuestra fractura, lo que va a producirse es directamente una no unión y entonces vamos a tener un fracaso a nivel de la cicatrización de nuestra fractura. Como ya os he dicho, hay dos tipos diferentes de consolidación ósea, la primaria y la secundaria. Son dos mecanismos diferentes, pero los dos son completamente válidos. Es decir, no significa que haya uno mejor que el otro. ¿Por qué es importante esto? Tengo que tener en cuenta lo que yo quiero conseguir a la hora de arreglar una fractura. Si yo quiero conseguir de que esta fractura se consolide por consolidación ósea primaria o por consolidación ósea secundaria. ¿De qué depende? Pues esto depende de varios factores, sobre todo de la estabilidad y de la reducción que yo pueda conseguir en mi fractura. Si yo tengo una fractura, por ejemplo, diafisaria media transversa de fémur y le coloco una placa de osteosíntesis, consigo una rigidez realmente a nivel de la estabilidad en esta fractura y una separación entre los dos fragmentos, una reducción anatómica con un espacio, con un gap de menos de 1 milímetro, pues lo más probable es que la consolidación que yo vaya a conseguir, perdón, es la consolidación ósea primaria. ¿Qué se forma en esta consolidación primaria? Pues se forma directamente tejido óseo, es decir, casi un tejido óseo ya maduro. Los dos fragmentos de mi fractura va creciendo el tejido, pero directamente me forma tejido óseo ya eh, terminal, que digamos, maduro, que digamos. A nivel clínico, es decir, a nivel de la consolidación clínica, es una consolidación muy lenta, es decir, hasta que yo, por ejemplo, pueda sacarle el implante al animal, tienen que pasar mínimo 8 meses. El hueso, este tejido óseo va creciendo muy poco a poco y tarda mínimo unos 8 meses hasta que esta fractura realmente esté consolidada a nivel clínico. En cambio, a nivel histológico, como ya directamente se forma tejido óseo, pues es una consolidación histológica realmente rápida. ¿Qué pasa por el otro lado? Si yo tengo una fractura que, por ejemplo, la trato con un fijado externo, no consigo una rigidez, consigo una buena estabilidad, pero no una rigidez y encima no tengo una reducción anatómica perfecta, sino que hay una pequeña solapación, hay un espacio entre los dos fragmentos, lo más habitual es que lo que se me va a formar es una consolidación ósea secundaria que consiste en la formación de un callo de fractura. Este callo de fractura inicialmente es tejido de cartílago, este cartílago luego se va calcificando, se transforma en tejido condroide y al final me va a dar tejido óseo. A nivel clínico, es decir, de que yo pueda sacar el implante que yo haya puesto a este animal, esta consolidación clínica es muy rápida. Al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses como mucho, ya tengo formado este callo de fractura que ya le da suficiente estabilidad a esta fractura para que yo pueda sacarle los implantes que yo haya puesto. En cambio, a nivel de la consolidación histológica, es una consolidación muy lenta, pasa por todas estas fases de cartílago calcificado, tejido condroide, etcétera, hasta llegar realmente a un tejido óseo maduro y esto nos puede llevar de 2 a 3 años realmente. ¿Por qué os cuento esto? Es importante saberlo porque yo antes de arreglar una fractura tengo que tener en mente un poco si quiero conseguir una consolidación ósea primaria o secundaria. Por ejemplo, si yo arreglo una fractura diafisaria transversa con una placa de osteosíntesis y al cabo de 1 mes a nuestro paciente le hago una radiografía y veo que tiene un callo óseo muy grande en la zona de la fractura, pues yo no debería estar contenta de este resultado. ¿Por qué? Porque realmente le he puesto el implante para que se produjera una consolidación ósea primaria. Si yo veo un callo óseo en esta fractura, sé que algo no está yendo bien. O no le he puesto un implante lo suficientemente grande, o no le he puesto suficientes tornillos, o el animal no ha hecho suficiente reposo, pero de alguna forma había una cierta inestabilidad en esta fractura. Entonces, realmente no es lo que yo quería conseguir. Por otro lado, por ejemplo, si tengo una fractura que yo la soluciono con un fijador externo y al cabo de 1 mes hago la radiografía y veo que
se está consolidando muy poco a poco y no veo un callo de fractura, pues a lo mejor he puesto un fijador externo demasiado grande, demasiado rígido realmente. Si yo pongo un fijador externo con 4 agujas por cada fragmento y 2 barras conectoras, pues realmente le ha dado rigidez a esta fractura. Y esto no me interesa cuando yo pongo un fijador externo. Yo cuando pongo un fijador externo quiero que se me forme un callo de fractura y que yo pueda quitarle este fijador externo lo antes posible al animal, porque no es cómodo llevar un fijador externo. Entonces, antes de entrar con nuestras fracturas, pues tengo que tener en mente un poco qué tipo de cicatrización ósea quiero conseguir al final. Por otro lado, nuestro segundo pilar muy importante también es la vascularización. El 95% del hueso se nutre a través de la arteria nutricia que entra a través del agujero nutricio en el hueso y luego se divide en la parte proximal y la parte distal, y luego esta arteria nutricia nos va dando vasos hacia la cortical y va vascularizando de forma centrífuga, es decir, de dentro hacia afuera va vascularizando la cortical del hueso. Hay una pequeña parte, un 5% aproximadamente, de la vascularización que entra a través de incisiones musculares, es decir, tenemos algunas zonas en el hueso donde tenemos insertado algún músculo en el periósteo, entonces a través de estas incisiones también nos entra vascularización desde fuera a través de las arterias periosteales o periósticas, que luego entran desde fuera hacia nuestra cortical y hacen anastomosis con los vasos que tenemos a través de la arteria nutricia. Aquí tenéis una imagen de una macroangiografía donde se ve muy bien la riqueza vascular de la parte proximal de la tibia versus la parte distal de la tibia. Fijaos que cuando yo tengo una fractura, no es lo mismo tener una fractura en la parte proximal de la tibia que en la parte distal de la tibia. Hay mucha menos vascularización ya de forma natural en la parte distal de la tibia, con lo cual será una fractura que le va a costar mucho más consolidar que si fuera en la parte proximal de la tibia. Y aquí tenéis otra imagen de una microangiografía a partir de la macroangiografía, que se ve cómo la arteria nutricia entra por este agujero nutricio, se divide en la proximal y en la distal, y luego ya digo, de forma centrífuga, pues va dando estas ramitas que nos van a vascularizar la cortical desde dentro, desde este vaso centromedular. ¿Qué pasa cuando tenemos una fractura? Pues cuando se produce una fractura, todo este aporte vascular a través de esta arteria centromedular se nos va a romper. Al producirse la fractura, esta vascularización se daña y se rompe. Entonces entra en juego lo que se llama el sistema vascular extraóseo. Este sistema vascular extraóseo es una respuesta vascular que se produce de forma inmediata y de forma transitoria en el caso de que yo tenga alguna fractura. ¿De dónde llega esta vascularización? Pues el origen es el tejido blando que tenemos alrededor de la fractura. Todo esto, la musculatura y todo lo que tengo alrededor de la fractura es lo que me va a vascularizar en este momento de la fractura esta zona que está fracturada y nos aporta de forma inmediata todo lo que necesita el hueso en esta zona: oxígeno, células, nutrientes, etcétera. Aquí tenéis la imagen de antes de lo que sería una vascularización normal, y aquí tenéis una imagen de una microangiografía también, que se ve la cortical del hueso, la cavidad medular y la otra cortical del hueso. Y aquí entre medio, si os fijáis, tenemos una fractura. Y toda esta vascularización que teníamos dentro en este canal medular ha desaparecido debido a esta fractura. Y que vemos que desde fuera, gracias a este sistema vascular extraóseo, va entrando vascularización que va nutriendo toda esta zona de la cortical y que nos permite de tener una buena consolidación de este hueso al tener esta buena vascularización. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros realmente para ayudar o para estimular la cicatrización ósea?
Pues por un lado es muy importante lo que nosotros como cirujanos directamente podemos hacer a nivel de nuestra técnica quirúrgica. Por un lado es muy importante preservar todos los tejidos blandos perifractura. Ya habéis visto cuando se produce una fractura, pues nuestro aporte vascular será este sistema vascular extraóseo que nos ayudará a aportar vascularización a la fractura. Entonces, por un lado, hay que hacer un abordaje quirúrgico adecuado. Tenéis muchos libros que nos explican exactamente cómo hacerlo a cualquier parte del hueso a través de la musculatura sin dañar mucho el tejido blando. Va muy bien como ayuda y lo importante es eso, hacer un abordaje quirúrgico adecuado y no ir directamente a través de la musculatura, dañando la musculatura para llegar al hueso. Aquí tenéis una imagen de un fémur, de una zona de fémur. Para mí lo más fácil sería incidir toda la musculatura por aquí y llego directamente al hueso, pero no es tan sencillo. Tengo que incidir la fascia lata, aparto el bíceps femoral por un lado, el vasto lateral por el otro, para llegar de forma segura y sin dañar los tejidos blandos para llegar al hueso. Y aquí abajo os he puesto la frase pues que siempre decimos, el mejor camino para llegar a un hueso no siempre es el más directo. Hay que vigilar de no dañar todo este tejido blando que tenemos alrededor de nuestra fractura. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues preservar las inserciones musculares. Las pocas inserciones musculares que puede tener el hueso hay que preservarlo y hay que evitar una excesiva desperiodización. Es decir, cuando tenemos, sobre todo como tenéis aquí en esta imagen, una fractura con minuta, con muchos fragmentos, lo fácil para nosotros es rascar toda esta zona, limpiarlo bien, para poder visualizar bien todos estos fragmentos que tenemos en la fractura y luego encajar de forma correcta todo este puzzle. Pero ya digo, hay que vigilar de tampoco ser muy agresivo, intentar preservar pues todas estas inserciones musculares y también el periósteo y no dañarlo tampoco demasiado, porque esto luego nos va a aportar la vascularización necesaria para que esta fractura se consolide. Mantener el campo quirúrgico irrigado. Los tejidos no se deberían de secar. Hay que mantenerlos hidratados para tener una buena vascularización. Y luego también hay que tener una asepsia rigurosa. Hay que vigilar mucho la asepsia y relacionado con esto también evitar tiempos quirúrgicos muy largos. Cuando nosotros estamos mucho rato con una fractura, a medida que va pasando el tiempo va aumentando el riesgo de que esta fractura se pueda infectar. Y aquí os he puesto esta frase que dice, vamos a trabajar por el paciente y no para las radiografías postoperatorias. No me sirve para nada estar 5 horas con una fractura intentando dejar perfecto todo este puzzle de fragmentos que tenemos si con esto aumento realmente este riesgo de que esta fractura luego se pueda infectar. Hay que ir no rápido, es decir, hay que hacer las cosas bien, pero hay que mirar también de que no estemos demasiado tiempo con esta fractura porque nos aumenta mucho el riesgo de infección, lo cual nos va a empeorar mucho nuestra cicatrización ósea. También lo que tenemos que mirar es que hay que identificar fracturas en condiciones isquémicas. Por un lado, fracturas donde hay una pérdida de tejido blando, incluso ya de masa ósea. Estos son fracturas que ya son mucho más complicadas, tienen un pronóstico más complicado. A lo mejor ya los tengo que tratar de una forma especial porque ya sé que estas fracturas pues les va a costar mucho más consolidar. Por otro lado, también las fracturas distales de radio o también de tibia en razas miniaturas. Siempre decimos que perros pequeños, grandes pesadillas. Antes os he enseñado la imagen de la angiografía donde se ha visto la vascularización y tanto la parte distal del radio como también la parte distal de la tibia son realmente zonas con muy poca vascularización. Entonces, cuando tengo un perro miniatura como este que tenéis aquí en la imagen, que pesa 1,3 kg, ya de por sí estos animales cuando tienen una fractura son fracturas complicadas fisiológicamente, tanto por el tamaño del animal y sobre todo pues por la vascularización. Y lo que se ha visto que el 80% de las no-uniones que se producen son no-uniones que se dan en razas mini o en razas toys.
Entonces, estas razas pequeñas, las mini y los toys, son razas que tienen un riesgo mucho mayor de tener uniones retardadas o incluso de hacer no uniones. ¿Qué tengo que tener en mente para estos animales? Pues a veces estos animales necesitan soluciones quirúrgicas un poco especiales. Esto es una radiografía del pincha que habéis visto antes, el de que pesaba 1,3 kg, tenía una fractura en la parte próxima de la tibia. Por suerte, en este caso, en la parte proximal, que está ya algo más vascularizada, pero aún así en este animal optamos por hacer un tipo de fijado externo un poco diferente con estos tornillos y en vez de usar las típicas barras conectoras, pues estos tornillos se conectaron mediante un tubo con acrílico. ¿Para qué hicimos esto? Pues por un lado para ser menos invasivo y preservar así mejor la vascularización, y el montaje con el acrílico que hicimos pues nos permite que el fijador no sea tampoco tan pesado para el animal, que con este kilo que pesa, pues si le ponemos un fijado externo grande, pues al final nos va a pesar más el fijado externo que el propio el animal. Aquí tenéis las imágenes de este abordaje bastante mediante mínima invasión, intentando no dañar mucho los tejidos, y este tubo con el acrílico para quitarle un poco el peso a esta fractura. Y aquí abajo tenéis el vídeo de cómo camina este animal, que esto fue ya a las 2 semanas de la cirugía, que realmente estaba muy cómodo y caminando bien con este fijado externo que le pusimos. Luego, cuando ponemos estos tubos de acrílico, luego una vez que está la fractura consolidada, que aquí lógicamente esta fractura se me forma un callo óseo, que aquí se ve es una fractura a la que yo no le he dado máxima estabilidad ni he hecho una reducción anatómica perfecta, pues se me forma una consolidación ósea secundaria mediante un callo de fractura. Pues una vez al mes y medio, cuando tiene este callo de fractura, pues nosotros ya podemos retirar tranquilamente este fijado externo, porque este callo de fractura ya le da suficiente estabilidad a esta fractura para que el animal pueda estar sin ningún implante. ¿Qué más podemos hacer como cirujanos? Pues algo tan simple como respetar los principios básicos. Parece una tontería que lo tenga que decir, pero hay que, hay que respetar los pocos principios básicos que tenemos a nivel de las cirugías ortopédicas. ¿A qué me refiero con principios básicos? Pues por un lado lo que hemos visto antes de respetar los abordajes, de respetar este tejido blando y hacer un abordaje correcto, principios básicos como cuando yo pongo una placa de osteosíntesis, de no poner un tornillo en mitad de mi fractura, en el foco de fractura, y también principios básicos como respetar los planos para poner un fijado externo. Aquí os pongo una radiografía de un fijado externo que en vez de estar puesto de lateral a medial, que es lo más habitual para esta zona, está puesto de craneal a caudal. Y esto es un gran error, ya que en la cara craneal y en la caudal es donde tenemos la mayor parte de la vascularización, en la parte craneal por la cefálica, y luego fijaos toda esta vascularización que tengo en la parte caudal. ¿Qué ha pasado? Que cuando se pone un fijador no respetando estos planos que hay que respetar, y en este caso que se ha puesto de craneal a caudal, pues nos dañó en este caso toda la vascularización, y el animal pues tuvo una necrosis de toda la extremidad y al final terminó con una amputación. Con lo cual también siempre cuando arreglamos alguna fractura es muy importante de respetar todos estos principios básicos que tenemos para las cirugías ortopédicas. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de lo que hacemos nosotros como cirujanos, pues tenemos algunas ayudas. Una de las ayudas que tenemos, las más típicas, las más usadas que digamos, es el injerto de hueso esponjoso. El injerto de hueso esponjoso es uno de los tejidos más trasplantados y realmente es lo que denominamos el gold standard. Es lo mejor realmente que podemos usar para arreglar o para ayudar a la consolidación ósea. ¿Por qué? Porque es un gold standard, porque esto es uno de los pocos injertos para consolidación ósea que tenemos que cumple las tres funciones básicas, que es la osteogénesis, la osteoinducción
y la osteoinducción. En cuanto a la osteoinducción, lo que hace el injerto es que tiene determinados factores humorales, tiene proteínas morfogénicas óseas, tiene factores de crecimiento, etcétera, que estimulan la diferenciación de las células mesenquimales indiferenciadas de la zona receptora en osteoplastos y en condroplastos y ayudan al proceso de curación de las fracturas. Es decir, yo con este injerto aporto determinados factores de crecimiento, sobre todo a mi sitio de la fractura, que estimulan a estas células mesenquimales indiferenciadas a convertirse en osteoblastos o en condroblastos. Luego, por otro lado, también tengo esta propiedad de osteogénesis, lo que significa que hay células mesenquimales indiferenciadas y osteoblastos en este mismo injerto que yo lo llevo a mi zona receptora y allí estas células pues me ayudan directamente en el proceso de la consolidación. Entonces, por un lado, con la osteoinducción estimulo a las mismas células que hay en la zona de la fractura y por otro lado, con este injerto aporto directamente células que también me ayudan a la consolidación de esta fractura. Y por último, también nos aporta una función de osteoconducción, es decir, el injerto proporciona un andamiaje para permitir el crecimiento interno de toda la vascularización de los capilares y de las células osteogénicas. Entonces, realmente, ya digo, es nuestro gold estándar, ya que cumple todas estas funciones que buscamos en un injerto para mejorar la consolidación ósea. En cuanto a la osteogénesis, probablemente el efecto osteogénico del injerto está algo sobreestimado por las siguientes razones. El hueso esponjoso es una red de trabéculas formadas por hueso maduro, por lo cual la gran mayoría de las células que tenemos ahí son osteocitos en vez de osteoblastos. Y realmente estos osteocitos pues apenas tienen potencial osteogénico. Son los osteoblastos que realmente son los que nos aportan este potencial osteogénico. Además de algunos de estos osteoblastos que están colocados en la superficie de las trabéculas, el principal potencial osteogénico del injerto de esponjoso pertenece realmente a las células mesenquimales indiferenciadas que nos encontramos en la médula ósea trasplantada con el injerto. Y luego otro problema es que solo alrededor del 10% de las células trasplantadas sobreviven a esta transferencia que hacemos. Es decir, casi el 90% de estas células normalmente se nos muere. ¿Por qué? Porque por un lado son células que son muy sensibles a la desecación. Cuando las dejamos más de 30 minutos fuera del animal se mueren todas estas células y también son células muy sensibles al contacto con antibiótico y también con el suero fisiológico. Con lo cual, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál sería el método más adecuado para hacer una recolección? Pues lo más adecuado es si hacemos una transferencia directa. Es decir, lo que deberíamos hacer es preparar nuestra zona receptora. Yo tengo una fractura, arreglo tranquilamente mi fractura, le pongo mi placa que le tenga que poner, lo dejo todo preparado y una vez que ya lo tengo todo listo, entonces voy a la zona donante del animal, cojo este injerto de hueso esponjoso y lo transfiero directamente a esta zona donante. Si no lo podemos hacer, si no podemos hacer un transfer directo, ya digo, por un lado, no se debe dejar el injerto de hueso esponjoso al aire sin nada porque se diseca, entonces se nos mueren las células y tampoco hay que dejarlas con suero fisiológico, que esto es un gran fallo que hacemos muchos, no se debe dejar con suero fisiológico. Si lo tenemos que guardar este injerto durante un rato, lo más adecuado es coger un bote de orina estéril, ponemos el injerto dentro y luego le añadimos la propia sangre de nuestro paciente. Hay que usar sangre en vez de suero fisiológico. Pero ya digo, lo mejor realmente es si hacemos un transfer directo. ¿De dónde sacamos esta médula ósea? Pues hay diferentes puntos de recolección. Los más habituales es el húmero proximal lateral, la zona del tubérculo mayor y también la tibia proximal media. Pero tenemos muchos más como la cresta ilíaca, el femor distal, las costillas.
o el cúbito medio también. ¿Cómo tenemos que coger este injerto de esponjosa? Pues lo más adecuado es usar lo que llamamos las cucharillas, las curetas de Volkmann, que son estas que tenéis aquí, y a mí personalmente me gustan mucho estas que tenemos, que tienen como una pequeña angulación en la punta. Con esto, cuando hacemos el agujero en la cortical para acceder al hueso esponjoso, con esta cucharilla entramos muy bien en este hueco y podemos hacer como movimientos circulares para realmente sacar la máxima cantidad posible de este injerto de esta zona. Luego, cuando usamos injerto córtico esponjosa de la cresta ilíaca, lo que se hace es cortar directamente un trozo de la cresta ilíaca y con una gubia se machaca el hueso, y esto es lo que luego transferimos a nuestra zona receptora. Aquí os he dejado unas imágenes de un animal que le sacamos injerto esponjosa del tubérculo mayor del húmero. Lo que se hace es un pequeño abordaje en esta zona, se aparta el tejido blando y luego con una broca hacemos de forma unicortical, lógicamente, solo en una cortical, hacemos un agujero. La broca tiene que ser lo más grande posible. Cuidado siempre, depende del tamaño, lógicamente, de nuestro animal, pero debería ser la más grande posible para que nos quepa esta cucharilla en esta zona y podamos realmente tengamos un poco de margen de maniobra para coger lo suficiente autoinjerto de hueso esponjosa. ¿Vale? Aquí tenéis las imágenes de cómo se ha hecho el agujero y introduzco la cucharilla y se coge este injerto de esponjosa y entonces o se hace un transfer directo o lo guardamos en un bote de harina con algo de sangre y eso el mínimo tiempo que sea posible. Por otro lado, por lo que he dicho antes, el autoinjerto de hueso esponjoso también tiene propiedades osteoinductoras. Esto simplemente significa que este autoinjerto estimula la diferenciación de células mesenquimales indiferenciadas de la zona receptora en osteoblastos o en condroblastos. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a todas estas sustancias que tenemos aquí, el BMP, el TGF, el IGF, el PGF, todos estos son factores de crecimiento que estimulan esta diferenciación de las células mesenquimales indiferenciadas que ya existen en esta zona receptora. Aquí, como pequeño detalle, os he puesto todas estas sustancias que veis ahí arriba están de forma natural presentes en el hematoma fractuario, en el hematoma que tenemos en la fractura. Entonces, hay que vigilar de no eliminar sistemáticamente el hematoma de la zona de la fractura, ya que realmente este hematoma nos sirve y nos va a ayudar a la consolidación del hueso. Tenemos la tendencia de, cuando llegamos a la fractura, limpiarlo todo bien para poder visualizar bien el foco de fractura, pero ya digo, la próxima vez que vais a la fractura y veis el hematoma, pensáoslo dos veces porque antes de eliminarlo, porque realmente tiene también todos estos factores de crecimiento que nos van a ayudar también a la consolidación de las fracturas. Y por último, pero no mucho menos importante, tiene esta propiedad de osteoconducción. ¿Qué significa? Pues que nos proporciona una red tridimensional de trabéculas óseas que nos permiten de que vaya creciendo la vascularización, nos guía realmente esta neovascularización y ayuda a la progresión de las células osteogénicas también. ¿Por qué no usamos entonces siempre autoinjerto de hueso esponjoso si tan perfecto es y si nos cumple todas las funciones? Pues por desgracia, este autoinjerto de hueso esponjoso también tiene algunas desventajas. Por un lado, lógicamente nos aumenta mucho el tiempo quirúrgico y el tiempo anestésico, es decir, tengo que arreglar por un lado mi fractura, tengo que dejarlo todo listo, luego tengo que ir a otra zona, la zona donante, hacer el abordaje, hacer un agujero, sacar el autoinjerto de hueso esponjoso, tengo que hacer la transferencia, todo esto nos lleva bastante tiempo, nos incrementa bastante el tiempo quirúrgico y anestésico. Luego también le estoy produciendo una lesión iatrogénica, le estoy dañando una zona sana realmente a este animal. Y luego también podemos tener problemas como infecciones,
Esto en veterinaria no lo vemos mucho, pero en humana hay muchos estudios que dicen que estas zonas donantes realmente producen bastante dolor y pueden producir dolor durante mucho tiempo, incluso durante años. Y luego, por otro lado, también nuestro gran, sobre todo el gran problema que tenemos con el autoinjerto de hueso esponjosa es la disponibilidad limitada, sobre todo cuando tenemos animales de razas toys o gatos, que muchas veces la cantidad de autoinjerto que podemos sacar de las zonas donantes es realmente bajo, es muy poca cantidad de autoinjerto y muchas veces teníamos que hacer una segunda recolección. Con lo cual, ya digo, el autoinjerto nos cumple todas las funciones que queremos en un injerto para un hueso, pero pues tiene sus desventajas. Y a raíz de estas desventajas, pues a nivel tecnológico se han buscado y todavía se están buscando alternativas a este autoinjerto de hueso esponjoso. Alternativas como, por ejemplo, los injertos sintéticos biocerámicos. Los injertos sintéticos biocerámicos son injertos de tricalciofosfato, de beta-TCP, que tienen una composición mineral y una estructura tridimensional casi idéntica a la de hueso esponjoso. Aquí tenéis la imagen de un hueso esponjoso y de este injerto sintético y tiene una composición tanto mineral como estructura tridimensional muy parecidas. Y lo que tienen estos injertos son de que tienen excelentes propiedades osteoconductoras, es decir, nos dan este soporte para la neovascularización y para la progresión de estas células osteogénicas, pero solo tienen esta propiedad osteoconductora, no tienen ninguna más. ¿Qué tipos de injertos tenemos? Pues antes usábamos mucho los productos de medicina humana, que eran caros, eran difíciles de conseguir para veterinaria. Eso sí que tienen unas presentaciones muy distintas en medicina humana. Hay polvos, hay chips, hay bloques, incluso ahora están haciendo tornillos de este tricalciofosfato para neurocirugía o para cirugías maxilofaciales y la verdad que tiene muchas presentaciones diferentes. Ahora cada vez más en veterinaria, cada vez van saliendo también más marcas y más variedad. Antes solo teníamos los chips de esponjoso, luego ahora ya también han salido gránulos, hay pastas, cada vez a nivel veterinario también tenemos más productos disponibles. Conclusiones de este injerto sintético biocerámico, pues que tiene muy buenas propiedades osteoconductoras, es osteocompatible, es osteorremoleable, no es inmunoactivo, es decir, no nos genera reacciones adversas a nivel inmunológico, sustituye o amplía también volúmenes de autoinjerto de hueso esponjoso, es reestabilizable, pero solo nos cumple esta función de osteoconducción. No nos produce ni osteogénesis ni nos produce osteoinducción. ¿Qué más tenemos? Pues como los injertos sintéticos biocerámicos solo nos dan este factor osteoconductor, tenemos por otro lado factores osteoinductores. Estos factores osteoinductores pues, nos ayudan a diferenciar estas células mesenquimales indiferenciadas que tenemos en la zona receptora a que se convierten en osteoblastos o condroblastos. ¿Qué tipos de factores osteoinductores tenemos? Pues tenemos el famoso PRP, plasma rico en plaquetas, que realmente es un concentrado de plaquetas con una alta concentración de factores de crecimiento, como por ejemplo el TGF, que es el factor de crecimiento transformante beta, que influye en un amplio rango de actividades celulares que incluyen, por ejemplo, el crecimiento, la diferenciación y la síntesis de matriz extracelular. Lo bueno es que este PRP, al ser autólogo, pues no tiene ningún riesgo de ocasionar reacciones inmunes o de transmitir alguna enfermedad infecciosa. La efectividad, pues la verdad que es un poco dudosa. Aquí ahora me voy a meter un poco en un lío, pero nosotros hemos probado varias veces
diferentes PRPs para estimular la consolidación ósea y la verdad que no hemos tenido muy buenos resultados. Nos hemos encontrado con dificultad de homogeneizar este PRP, identificar correctamente qué factores de crecimiento estamos inoculando y la verdad que no hemos tenido muy buenos resultados. Que seguro si habláis con otros traumatólogos que han usado el PRP estarán encantados. Simplemente hablo de nuestra experiencia propia de aquí. Nosotros hemos trabajado mucho con el BMP, el RH-BMP2, que es una proteína recombinante humana morfogenética ósea, que es una proteína humana derivada de una línea celular recombinante de ovario de hámster chino, y es un factor osteoinductor también que a nosotros nos ha funcionado mucho mejor que el PRP. El problema es que antes teníamos el TrueSign, que era un BMP solo para veterinaria, pero hacía unos años que, por desgracia, lo han retirado del mercado. Entonces ahora cuesta mucho de conseguir BMP. ¿Qué nos hacía el BMP? Pues hemos visto que realmente tenía un efecto muy potente a nivel de la osteoconducción, tenía un potente efecto osteoinductor. Aquí os he puesto una radiografía de un animal que nos vino con fractura bilateral de radio y cúbito y en la izquierda simplemente arreglamos la fractura sin añadir nada más y aquí en la derecha arreglamos la fractura y le añadimos BMP. Y fijaos este callo tan hipertrófico que ha formado respecto a la fractura donde no le añadimos nada, incluso un callo hipertrófico ya exagerado. Pero ya digo, el problema es sobre todo ahora mismo la disponibilidad, que ahora solo hay para humana, cuesta mucho conseguirlos y son muy caros. Entonces ahora mismo estamos sin este BMP. ¿Qué más podemos hacer para estimular la cicatrización ósea? Pues ya nos vamos un poco a los injertos algo más novedosos, como son los injertos sintéticos de tricalciofosfato impresos en 3D, lo que son los 3D printing, que sea robocasting, que se llaman. Estos implantes son implantes de TCP que se imprimen, pero son implantes sintéticos que se imprimen 3D y podemos hacer formas personalizadas. Nos pueden hacer cilindros, nos pueden hacer cuadrados, pueden ser láminas, nos hacen formas personalizadas. ¿Cómo funciona? Pues es una impresión computarizada que usa una pasta autofraguable de este tricalciofosfato, este beta-TCP, y lo bueno es que tiene una microestructura y una composición similar a la de hueso. Y ya digo, lo más importante es que nos pueden hacer formas personalizadas, podemos hacer la forma que nosotros realmente queramos para el implante. Para esto os presento un caso que tuvimos hace unos años, que es el Buddy, que es un Yorkshire Terrier, un macho que cuando nos vino tenía 1 año de edad y nos vino por una cojera sin apoyo de la extremidad anterior izquierda. ¿Por qué? Porque tenía una fractura, le arreglaron la fractura de forma completamente correcta y bien, pero este animal, debido probablemente a esta escasa vascularización que tenemos en la parte distal del radio, pues hizo una no unión en esta zona, una no unión atrófica y nos lo refirieron realmente para amputarle la extremidad. Fijaos que cuando vino el animalillo no apoyaba nada la extremidad y radiográficamente pues teníamos esta imagen. Se ve toda esta zona de aquí donde falta el hueso y si os fijáis la longitud de todo este defecto es aproximadamente un 30% de toda la longitud del hueso. Realmente era un defecto, lo que llamamos un defecto crítico. Es una zona muy amplia donde le falta este hueso, donde se ha ido reabsorbiendo el hueso. ¿Qué hicimos con este animal? Le hicimos un TAC con una reconstrucción 3D. Ya sabéis que cuando hacemos un TAC y tenemos un implante de metal, pues nos hace interferencias, con lo cual no podemos ver directamente esta zona del defecto, pero le hicimos el TAC también de la extremidad contraria para poder medir exactamente la anchura y la longitud del hueso en esta zona donde teníamos el defecto. Entonces hicimos las mediciones
y pedimos a la empresa que nos imprimiera un implante a medida, que era este de aquí, que era justo la longitud y el grosor de la zona de hueso que le faltaba a este animal. Entonces, bueno, abrimos la zona, rascamos el hueso, reavivamos un poco los bordes y luego pusimos este implante impreso a 3D y le añadimos BMP, que en aquel entonces aún teníamos el BMP. Pusimos este implante añadido con BMP. Y aquí tenéis la evolución a nivel radiográfico de cómo ha ido haciendo hueso este animal en los 5 meses posteriores a la cirugía. Esta es la radiografía postquirúrgica inmediata, que se ve este implante impreso a 3D, que ya digo que está donde hay añadido el BMP, y luego toda esta transformación a lo largo de los meses, que cada vez se ve menos el implante y se ve realmente el hueso definitivo que se está formando. Este animal al cabo de 2 meses ya por lo menos podía caminar con normalidad. Y aquí, si os interesa el caso, lo tenemos que, publicado como un case report, que está algo más explicado, que por desgracia no tengo mucho tiempo, porque bueno, luego también le sacamos la placa, pero aquí, si os interesa, lo tenéis un poco más explicado, con más detalle. Conclusiones de estos implantes impresos en 3D, pues es una opción factible y eficaz, es una opción osteocompatible, osteointegrable y osteoremoldeable. Son implantes o injertos adaptables a cualquier defecto óseo gracias a esta tecnología 3D, gracias a que nos lo imprimen a la forma como nosotros queramos, y tiene una excelente propiedad de osteoconducción. Si no le añadimos nada más, el problema sigue siendo que solamente tiene esta propiedad osteoconductora. Lo que sí que hemos visto con estos implantes al añadirle este BMP, si os acordáis antes en la radiografía os enseñé que el BMP de por sí solo forma un callo hipertrófico bastante exagerada, y lo que hemos visto que si lo combinamos con estos implantes, este implante direcciona adecuadamente la neoformación ósea que genera este BMP. Es como una neoformación ósea algo más controlada y más guiada, que digamos. Inconvenientes, pues que requiere cierta tecnología, y es lo que digo, no tiene efecto osteoinductivo, a no vaya a ser que le añadimos o injerto de esponjosa o le añadimos BMP. ¿Qué pasó? Que con el tiempo pues, se preguntó si no hay ningún injerto sintético biocerámico que no podría tener de forma intrínseca, es decir, por sí solo, efectos osteoinductores. Entonces ya hace unos años atrás empezaron diferentes investigaciones, y luego nuestro compañero, el doctor Albert Barba, que hizo la tesis doctoral con nosotros, hizo un estudio probando diferentes implantes con una arquitectura y una micro y macroestructura diferente, intentando buscar algún implante con una arquitectura específica que podría tener estos efectos o estas propiedades osteoinductoras. Y lo que se ha visto, que fabricando implantes de fosfato cálcico con una superficie activa, lo que se llama el SSA, muy elevada, puede generar un efecto osteoinductivo. Entonces, lo que hizo en este estudio fue probar diferentes tipos de injertos de TCP, uno, los que hemos visto ya antes, uno impreso en 3D con esta estructura tan característica, y luego otros que se llaman foamed, es decir, son unos injertos espumados que se llaman, que tienen esta estructura y macroporosidad tan característica. Entonces, lo que se hizo fue una implantación ectópica de estos implantes en el músculo, en la zona paralumbar, para ver si en esta zona de músculo el injerto por sí podía generar tejido óseo. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Pues que efectivamente este injerto, que tenía esta superficie activa aumentada,
este injerto espumado que lo llamamos, tenía la capacidad de formar tejido óseo en una zona que no era hueso, sino que era la musculatura. En cambio, el injerto impreso en 3D no tenía ninguna actividad osteoinductora y no generó ningún tejido óseo, solo era este injerto espumado que formó tejido óseo. Aquí tenéis una reconstrucción 3D mediante microtac que se ve la diferencia entre estos dos injertos de TCP. El espumado, todo lo que vemos aquí en rojo es tejido óseo neoformado en esta musculatura y se ve que no solo está el tejido óseo en la superficie del implante, sino que está en todo el grosor a lo largo de todo este implante. Y en cambio, los que estaban impresos en 3D, pues no tenían este efecto osteoinductor y no generó tejido óseo ahí en la musculatura. Conclusión de esto, que en función de cómo hacemos estos injertos de tricalciofosfato, podemos tener injertos con efectos solo osteoconductores o también con efectos osteoinductores. Y bueno, hay que mirar cómo va en un futuro, a ver cómo lo podemos aplicar bien a la traumatología veterinaria. Por último, muy rápidamente, os quiero hablar un poquito sobre las células madre mesenquimales, las células madre para ayudarnos también a la consolidación ósea. Últimamente se ha puesto muy de moda el tema de las células madre, está hablando todo el mundo de las células madre, realmente no es nada nuevo, las células madre por primera vez fueron descritas en el 1991 ya, pero últimamente se han puesto muy de moda porque realmente se ha visto que tienen muchas funciones. Las células madre realmente son células madre adultas, multipotentes, que pueden autorrenovarse al dividirse y que se pueden diferenciar en múltiples tejidos. ¿De dónde obtenemos estas células madre? Pues se pueden obtener de la... perdón, que ahora no me sale el nombre, el bone marrow, la médula ósea, el tejido adiposo, el cordón umbilical, la dermis, la membrana sinovial, de la pulpa dental, pero nosotros sobre todo lo cogemos del tejido adiposo, que es realmente lo más sencillo. Solemos coger de la zona inguinal o de la zona lumbar o algún animal que le vamos a hacer alguna laparotomía por alguna otra causa se puede sacar la grasa del ligamento falciforme y bueno, es nuestra principal fuente de obtención realmente para generar estas células madre. No voy a entrar ahora en cómo se hacen las células madre porque esto ya sería otra charla aparte, simplemente muy rápido y muy resumido por encima, lo que se hace es que se colecta esta grasa, se procesa la grasa, luego se aíslan las células y se van proliferando las células madre. Cada vez obtenemos más cantidad de células madre. Y luego estas células madre se almacenan y luego hay que hacer lo que se llama una caracterización. Las células madre, para ser consideradas células madre, tienen que tener tres características distintas. Una es que se tienen que adherir al plástico, otra es que reflejen determinadas proteínas de superficie y por último, la tercera es que sean capaces de diferenciarse en tres líneas celulares que son estas que tenemos aquí. Se tienen que diferenciar en osteoblastos, en condrocitos y en adipocitos. Entonces, a nivel ortopédico, para la traumatología, realmente nos interesa que estas células madres se diferencian a osteoblastos. Entonces, hay diferentes formas de visualizar de que se dé esta diferenciación osteogénica. Y ahora hace poco nuestro compañero David Herrera, que está haciendo la tesis doctoral justo sobre células madre, ha hecho una cosa muy especial, muy novedosa, que es hacer una diferenciación osteogénica 3D. Y lo que hizo en su estudio fue plantar estas células madres sobre unos scaffolds, unos implantes de tricalcio fosfato, para ver si las células se adhieren a él. Y efectivamente lo que obtuvo a los 3 días ya se ve aquí en esta imagen de microscopía electrónica. Esto es el implante
y encima de este implante se ha enganchado esta célula madre y se está diferenciando en un medio específico en osteoblastos. Aquí tenéis una imagen a las 3 semanas, también en microscopía electrónica. Esto es el implante control sin ninguna célula y esta imagen es el implante con todo este tejido óseo neoformado encima del implante. Es decir, que estas células madres que se han enganchado a este injerto de tricalcio fosfato, pues han generado tejido óseo en esta zona. ¿Qué conseguimos entonces con este tipo de implantes si les añadimos células madre? Pues conseguimos, por un lado, esta propiedad de osteoconducción que nos dan los injertos sintéticos biocerámicos de tricalcio fosfato, y gracias a estas células madres obtendremos un efecto de osteogénesis, es decir, de una formación de tejido óseo también. Para ir más lejos, que hoy porque no me ha dado tiempo, tenemos ya algún estudio, lo que también podemos hacer, que esto ya sería de mirarlo más de aquí en un futuro, es añadir a todo esto algún factor osteoinductor, como por ejemplo el PRP o el BMP. Con esto ya conseguiríamos implantes de sintéticos que tuvieran estas tres propiedades que siempre buscamos en un injerto para la sustitución ósea o para mejorar la consolidación ósea, que es la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. Conclusión, pues realmente ya somos capaces de generar sintéticamente implantes añadidos con células madre y factores osteoinductores que nos cumplan estos tres conceptos, esas tres propiedades que buscamos en estos injertos, que es la osteoinducción, la osteoconducción y la osteogénesis. Y bueno, los resultados iniciales que se han obtenido realmente se ven bastante prometedores y aún nos falta desarrollar mucho más la investigación, hay que buscar una adecuada estandarización del método de laboratorio y luego terminar de confirmar la eficacia clínica de estos productos. Pero la verdad que de momento los resultados que hemos obtenido son muy prometedores y a ver si en un futuro tenemos este sustituto perfecto para nuestro autoinjerto de esponjosa. En vez de usar el autoinjerto de esponjosa que nos aporta todos estos conceptos, pues a ver si lo podemos conseguir sintéticamente. Pues esto es todo. Muchas gracias por estar aquí una vez más y bueno, ahora creo que hay un turno de preguntas. Igualmente, si tenéis alguna pregunta, nos podéis contactar a través de nuestro email de servicio de traumatología y bueno, intentaremos contestaros a cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias.